Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Vale, el día de hoy, como bien dijimos la sesión pasada, vamos a realizar algunos problemas con respecto a lo que se vio el día de ayer, o sea, lo que fue inducción magnética y el flujo magnético. Vale, entonces, esos van a ser ahorita de arranque unos problemas, son rápidos de resolver y aquí se los voy a mostrar. Acá está. Vale, entonces en cada uno de estos tienen que aplicar una de las ecuaciones que vimos el día de ayer, o sea, son distintas y también fijarse en qué es lo que les están pidiendo en cada uno. Vale, entonces no son así directamente porque como tal eran calcular la inducción magnética, las ecuaciones en estos casos tienen que calcular ya sea o la distancia o la permeabilidad relativa o ¿cómo se llama? O la corriente. Bueno, entonces realicen estos ejercicios tomando en cuenta, como ya les dije, esas ecuaciones que vimos el día de hoy y ahorita vemos los resultados de estos, ¿no? Y si hay alguna duda, los resolvemos aquí.
Vale, entonces, ¿ya terminaron los problemas? ¿Cómo quedan? ¿Qué respuestas les dieron en en los cuatro problemas que hay aquí? Vale, damos más tiempo para que terminen los problemas.
Vale, continuamos con los temas que quedan pendientes. Nos vamos a la otra parte, a la última parte de lo que es el electromagnetismo, que son las ecuaciones de Maxwell, donde ahí se explica cuáles son las leyes de estas, ¿no? Las leyes que deben seguir estas. Entonces me voy a pasar de este lado. Y vamos a empezar a mencionarlas. Leyes del electromagnetismo. ¿Vale? Entonces, la primera con la que se arranca o la primera que se va a explicar es la siguiente. Esta de aquí es la ley de Maxwell para el, ¿cómo se llama? Para la electricidad, prácticamente, en lo cual lo que nos quiere decir esta simple ecuación es que si hay una carga presente, una densidad de carga presente, mejor dicho, se va a generar ya sea un campo magnético, un flujo de este campo magnético que va hacia adentro o hacia afuera de esta misma carga o densidad de carga. Puede ir hacia afuera o hacia adentro. En el caso, en cada caso nos está queriendo decir que esta misma es algo que se le puede conocer también como el monopolo eléctrico. O sea, hay fuentes o pozos de estas líneas de campos como tal que dejan salir o entrar hacia una u otra, ya sea si es una densidad positiva, van hacia afuera, si es una densidad negativa, van hacia adentro. De hecho, estas van hacia adentro. La otra, la otra que existe o de la que se habla es de la inexistencia de monopolos magnéticos. Lo que quiere decir en esta simple ecuación es que a diferencia de lo que pasa en la electricidad, en el magnetismo no hay una fuente independiente o un pozo independiente, sino que siempre están conectados los imanes. Siempre va a haber un imán con un polo norte y un polo sur. Y esto va a provocar que fluyan las líneas de campo de manera circular. Si se puede ver así, ¿no? Como tal, circular. Que siempre vayan en este sentido, saliendo del polo positivo, polo norte, polo sur. Ah, tienen una dirección en específico y siempre son líneas cerradas. Nunca van a poder separar un imán en un solo polo. O sea, en un polo norte, exclusivamente norte, o en un polo sur, solamente sur. Entonces, son las dos leyes de Maxwell, una de ¿cómo se llama?
Una es del bueno, de la electricidad y otra es del magnetismo. Después, algo similar ocurre cuando, cuando vemos qué es lo que pasa en el camino, ¿no? Aquí es prácticamente lo que estamos viendo es de inicio a fin. O sea, lo que pasa en un inicio, en una densidad de carga, y lo que pasa al final de esta. Igual aquí en los imanes, qué es lo que está pasando de inicio a fin. En en un inicio y un fin, perdón. ¿Qué es lo que pasa en el transcurso? Estos mismos objetos, si yo, si yo empiezo a moverlos como tal, cuando hay movimiento, y aquí está explicado, cuando está moviéndose el campo magnético con respecto ya sea un circuito, con respecto a ¿cómo se llama? Mm, una bobina, algo lo que esté moviéndose, un imán, va a generar como tal una corriente eléctrica, va a generar algo, se va a generar esta corriente eléctrica o o visto de otra manera, si se genera el movimiento de esta corriente o de este campo eléctrico, va a generar un cambio relativo de el campo magnético. A este se le conoce ya como ley de Faraday. ¿Vale? Entonces, pero ese es al mover lo que es el campo magnético. ¿Qué pasa si yo muevo el campo eléctrico? Si yo empiezo a mover el campo eléctrico, igual me va a generar, aquí yo estoy moviendo el campo eléctrico, acá está la contribución, y me va a generar una oposición de nuevo, pero ahora del campo magnético, y además, igual, una corriente que se opone a este mismo. Entonces, esa es la otra ley. La primera, la de arriba, es la ley de inducción. Esta es ley de Ampère, igual. Nada más ver cómo es que están cambiando, ya sea un campo magnético o un campo eléctrico con respecto al otro. ¿Vale? Entonces van a ser dos contribuciones distintas. En algunos, ¿cómo se llama? Se han hecho, se hacen experimentos de que se está corriendo una corriente por un circuito, se está midiendo los cambios de voltaje en todo esto, y si en el instante en que nosotros apagamos el circuito, hay un pequeño salto. Entonces, esos pequeños saltos son las presencias de estos campos magnéticos o eléctricos, ¿no? Dependiendo de qué es lo que se esté moviendo con respecto a uno y otro. ¿Vale? Entonces, pero son las leyes de Faraday y las leyes, bueno, la ley de Faraday y de Ampère.
Y con esto se ve toda la parte de lo que es el electromagnetismo, toda la parte que interesa estudiar del electromagnetismo. Obviamente, pues estos son puras preguntas conceptuales, de qué hablan una u otra, les pueden poner ejemplos de situaciones y identificar si hablan ya sea de las leyes del electromagnetismo de Maxwell o las leyes de Faraday o Ampere, ¿no? Entonces, esos son a grandes rasgos todo lo que explica qué pasa en la electricidad y el magnetismo, teóricamente. Y entonces, agarrados de este tema, de este último tema, vamos a empezar a ver lo que son las ondas. Hay dos tipos de ondas ¿cómo se llama? En todo el universo, ¿no? Se pueden restringir a dos tipos nada más. Son las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas. Vale, entonces las ondas electromagnéticas, que son prácticamente todo esto, lo que son los campos eléctrico y magnético nada más, no dependen de un material para moverse, trasladarse, viajar en el espacio. O sea, ellos se pueden mover siempre y cuando se genere algo que las cree. En este caso, lo, lo más común o el ejemplo más común de estas ondas es la luz. O sea, la luz como tal es una onda electromagnética que tiene su contribución eléctrica, su contribución magnética como tal, una más chica que la otra, por eso es más fácil poder medir la parte eléctrica que la parte magnética, porque la parte magnética es muy, muy pequeña comparada con la eléctrica, pero aún así vienen las dos pegadas. Entonces la luz es una onda electromagnética y como lo vemos desde una estrella hasta cualquier punto en el espacio, esta puede viajar sin ningún problema. A diferencia de las ondas mecánicas sí necesitan un medio para poder desplazarse. Entonces hay muchísimos ejemplos de estas y las que nos van a interesar en este caso va a ser el sonido. El sonido es una onda mecánica que forzosamente necesita un medio para poder desplazarse, para poder moverse de un punto a otro. Entonces, si no hay un medio material, en este caso la atmósfera es un medio material, es un fluido por el cual está circulando esta presión de ondas, ¿no? Que es lo que provoca que nosotros podamos escuchar algún objeto en algún punto lejano o cercano, ¿no? Pero forzosamente se necesita ese medio. Otro ejemplo, pues son las ondas que se crean en el agua, ¿no? En el agua es también otro fluido. Si ustedes dejan caer una piedra en este mismo cuerpo de agua o lo que sea, van a estar creando ondas.
que son concéntricas al punto de impacto, ¿no? O sea, todas tienen como centro ese punto de impacto, se están creando esas ondas. Después de un tiempo obviamente van a decaer por lo mismo de, ¿cómo se llaman? Los efectos físicos, que es la fricción, el, la densidad del flujo, otros elementos como tiene que ver del material. Entonces, pero en principio se van creando esas ondas. Otro tipo de ondas son, por ejemplo, en un resorte. En un resorte también se pueden crear ondas. ¿Cómo? Pues si yo agarro un extremo de este resorte y lo pego a la pared o a otra persona que lo esté agarrando en el otro extremo, voy a poder moverlo de un lado a otro y se van a crear ondas. Estas, a diferencia de las del agua, son algo que se les conoce como ondas longitudinales. ¿Por qué? Porque la fuerza que se les aplica para moverse es perpendicular al pulso que se está creando. O sea, prácticamente yo voy a crear como tal un pulso al moverla de un lado para otro y al generar ese pulso pues estoy aplicando una fuerza. Entonces esa fuerza o esa aplicación de esa fuerza es, ¿cómo se llama? Este, paralela a lo que es este pulso, a diferencia de las ondas de agua. Yo la fuerza que voy a aplicar al tirar una piedra o algún objeto es perpendicular al pulso de estas ondas. ¿Por qué? Pues porque si yo lo veo desde otro punto de vista, yo tiro la piedra y a partir de aquí se van generando estas ondas. Entonces el pulso es, ahora sí es perpendicular, mientras que la fuerza aplicada es en esta dirección. O sea, se puede decir que de arriba para abajo y el pulso de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Depende hacia dónde miden. Pero en los dos casos, pues es totalmente perpendicular. Entonces, a estas se les conoce como ondas transversales. Entonces, dentro de las mecánicas, vamos a poder también seccionarlas en dos o poder estudiar dos tipos de estas mismas, que son las que les acabo de mencionar, longitudinales y transversales. Todo depende de la fuerza que se le aplique y el pulso en el cual esté dirigido. ¿Vale? Entonces, en estas ondas como tal, van a existir varios elementos. ¿Por qué? Porque yo al generar una onda, va a haber puntos máximos y puntos mínimos de esta misma. Son elementos periódicos, vamos a manejarlos así. Y como tal, los puntos máximos se les va a llamar crestas y a los puntos mínimos
se les van a llamar valles. Cada que yo creo una onda nueva, cuando creo una onda, a esto se le va a conocer como el periodo. O cada que acabe una onda, se le conoce como periodo. Cada que empiece una onda nueva, pues va a ser otro periodo y otro periodo, pero pues son, ¿cómo se llama? Mm, esos, esos cuerpos o esos objetos o esos elementos, al ser, ¿cómo se llama? Periódicos, van a ser replicaciones una de la otra. Siempre van a ser las mismas. Las mismas. La misma onda que creé en un principio va a seguir para después, en este nuevo camino, tiene que ser una copia de la misma que con la que inicié. También estos van a tener algo que se les llama longitudes de onda, que no es más que la distancia de cresta a cresta en cada una de estas ondas. ¿Por qué? Pues porque se van a estar creando muchas, una tras otra, una tras otra. Esa es la longitud de onda, es la distancia que hay entre cresta y cresta de esta misma, de este mismo elemento. Estas mismas ondas también van a tener una cierta frecuencia. ¿Qué quiero decir? En un intervalo de tiempo, quiero ver cuántas de estas ondas puedo crear. Entonces, esa es la frecuencia, ¿no? Como tal, en un intervalo de tiempo, cuántos puedo crear. Y con esto mismo, con la frecuencia, vamos a denotarla con la letra nu. La frecuencia y la longitud de onda me van a ayudar para calcular la velocidad con la que se está desplazando esta misma. Entonces, la velocidad de desplazamiento de la onda va a estar dado por el producto de estas mismas. O sea, yo al multiplicar la frecuencia por ¿cómo se llama? Por la longitud de onda, me va a dar como resultado cuál es la velocidad de esta misma. Entonces, con esto, la longitud, pues, al ser así una medida de distancia, tiene que tener unidades de metro y la frecuencia tiene unidades de hertz, o que es lo mismo, de 1 entre el segundo, o segundo a la menos uno, ¿no? Creo que es mejor ponerlo así. Segundo a la menos uno. Entonces, con esto mismo yo puedo decir que la velocidad de la onda sí tiene las unidades de metro por segundo.
¿vale? Entonces, también, además de poder calcular la velocidad, yo también puedo calcular lo que es la energía que tiene este elemento, todo este objeto, toda esta onda como tal, tiene una energía y que va a depender, en principio, de su frecuencia o su longitud de onda. Entonces, la energía va a estar dado por H no, o la constante de Planck, esta se le conoce como constante de Planck. Y la nu, pues es la frecuencia, ¿no? Es la frecuencia a la cual, ¿cómo se llama? Bueno, la que ya tenemos acá, ¿no? Bueno, entonces, la constante de Planck viene más o menos del número de Avogadro, perdón, y tiene una, ahora sí que, un valor similar. 6,62 por 10 a la menos 34 Joule segundo. Entonces, de todo esto, a mí me permite poder decir que la energía es directamente proporcional a la frecuencia, pero también esta misma energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, elementos, en el caso de, volviendo un poco a la luz, elementos con una menor longitud de onda van a ser elementos muy energéticos. O visto de otra manera, mientras mayor sea la frecuencia, o sea, mientras más aparezcan en un intervalo de tiempo, la energía va a ser mayor. O sea, mientras más se acorte esta distancia, de este punto a este punto, o estén más juntas, es otra manera de verlo, algo que esté muy, muy, muy pegado va a ser muy, muy energético. O sea, al estar prácticamente todas encimadas, la energía va a ser mayor. A diferencia de que si algo está muy separado, la energía va a ser menor. Eso es lo que prácticamente nos está diciendo con esta ecuación y tomando en cuenta estos dos conceptos. Por eso es que se dice que las longitudes de radio, que son de longitudes de onda muy grandes, no hacen prácticamente daño a la estructura molecular de las personas. A diferencia de, por ejemplo, los rayos X, que tienen longitudes de onda muy, muy cortas, eso es muy energético y el estar expuesto mucho tiempo, pues sí causa daño.
Entonces, esa es como tal la explicación. Y aquí como esto nos ayuda pues, simplemente las matemáticas. ¿Qué es lo único que hay que verificar? Pues cómo queda esta expresión, ¿no? Usando prácticamente esta de la energía. Pues es un simple despeje. ¿Por qué? Pues porque nada más despejan de la frecuencia el valor bueno, de esta ecuación de acá arriba, despejan la frecuencia y ya van a tener cuánto vale la energía en función de la longitud de onda. Y ya por último, la última cosa que podemos también considerar es la relación entre el periodo, este periodo, y la frecuencia como tal. Es de esta manera, ¿no? O sea, el periodo es el inverso de la frecuencia, prácticamente lo que me está diciendo aquí. Entonces, si ustedes les están dando el periodo, con eso pueden sacar directamente cuánto equivale la frecuencia. ¿Vale? Pero entonces todo esto son algunas ecuaciones que necesitan para resolver igual pequeños problemas con respecto a lo que son las ondas mecánicas e incluso la energía, pues también les ayuda para calcular la energía en ciertos tipos de luz, ¿no? O sea, pueden calcular la energía que tenga, no sé, la luz infrarroja. Obviamente pues necesitan saber cuál es la longitud de onda de esa luz o su frecuencia de esa luz y con eso ya calculan lo que es esta energía, sabiendo la constante de Planck. Esto también es algo que tienen que recordar. Y tengan cuidado porque esto de aquí es el valor de la constante de Planck, lo que es H. No lo vayan a confundir con lo que es H barra, que igual es la constante de Planck generalizada, pero esa es, ¿cómo se llama? Con otro factor. O sea, eso es multiplicado por otro factor. Entonces tengan mucho cuidado con eso. No vayan a confundirlas una con otra. En algunos textos les van a aparecer, pero les deben de explicar de dónde viene este factor, ¿no? Que es el que le falta.
Son Joule, las unidades son Joule segundo, Joule y segundo. Las unidades de trabajo y de tiempo juntas. Vale, sí, de todas formas ya estamos prácticamente acabando, ¿no? Esto como tal nos va a llevar el día de mañana a ver lo que es el sonido. Con esto vamos a ver lo que es el efecto Doppler. Y de aquí también nos vamos a agarrar, o sea, de las ondas, nos vamos a llevar al sonido, el efecto Doppler y después, con estas mismas ondas, a la parte de óptica. Vale, entonces, de inicio, pues, sigan estudiando esta parte. Pueden ir viendo algunos, ¿cómo se llama? Algunos temas con respecto a esto, que es lo que vamos a estar viendo del efecto Doppler el día de mañana. Y óptica, pues ya será después. Esto nos va a llevar a lo que es ley de Snell. Vale, entonces, pues bueno, esa es como que la parte a la cual nos vamos a dirigir, sabiendo todo el relajo que acabamos de ver aquí con respecto a las ondas, que todo es, obviamente, es parte teórica y parte práctica, ¿no? O sea, parte de problemas y parte de teoría que tienen que resolver. Todavía hasta aquí, hasta lo que va a llegar a ser la ley de Snell, va a seguir siendo de ese modo. Entonces, tengan muy en cuenta todo eso. Así que, bueno, pues el día de mañana seguimos con estos temas. ¿Vale? Por el momento sería todo. Que tengan una excelente tarde y cuídense mucho. Ok, gracias. Gracias, profesor. Hasta mañana.